¿Sabías que hay pecados que, si no se confiesan antes, te impiden recibir la comunión y pueden incluso poner en riesgo tu alma? El Padre Pío, con su profunda vida espiritual y su don de discernimiento, fue muy claro al advertir sobre la importancia de acercarse a la Eucaristía en estado de gracia. Para él, recibir el cuerpo de Cristo sin haber confesado ciertos pecados graves no solo era un acto de irreverencia, sino un sacrilegio que oscurece aún más el alma. En este vídeo, conocerás qué pecados debes confesar antes de comulgar, según las enseñanzas del Padre Pío y la doctrina de la Iglesia. Porque comulgar sin estar preparado no es un gesto piadoso, es una herida al mismo corazón de Jesús. Antes de continuar, te invito a unirte espiritualmente a esta reflexión dejando una frase en los comentarios que renueve tu compromiso con Dios. Escribe con fe: Señor, purifica mi alma para recibirte con dignidad. Este sencillo acto no solo te ayudará a interiorizar el mensaje de hoy, sino que también será una forma pública de afirmar tu deseo de vivir en gracia y amor con el Señor. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo el Padre Pío guiaba a las almas con sabiduría, firmeza y compasión, y qué consejo esencial daba para recibir la comunión de manera santa y transformadora. Para el Padre Pío, la Eucaristía no era solo una devoción, era el corazón palpitante de su vida espiritual. Desde su juventud, sintió una atracción poderosa hacia la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Su amor por la misa era tan profundo que vivía cada celebración con un fervor místico que conmovía a quienes lo rodeaban. Las misas que celebraba podían durar horas, no por descuido o lentitud, sino por la intensidad con la que vivía cada palabra, cada gesto, cada consagración. Allí, en el altar, se unía plenamente al sacrificio de Cristo, y su alma parecía estar en comunión directa con el cielo. El Padre Pío solía decir que la comunión diaria era el alimento del alma, el pan de los fuertes, la medicina de los pecadores arrepentidos. Animaba a todos a comulgar con frecuencia, siempre y cuando lo hicieran en estado de gracia. Él mismo decía: es más fácil que el mundo sobreviva sin el sol que sin la Santa Misa. Con esta frase, dejaba claro que para él, la Eucaristía no era un símbolo, sino una realidad viva y transformadora, donde Cristo se entrega por amor a cada alma. Comulgar, para el Padre Pío, era el momento más sagrado del día. Pero también advertía con firmeza que nadie debía acercarse a la comunión sin haber purificado el alma previamente. No por temor o castigo, sino por reverencia y amor. Decía que acercarse a comulgar en pecado mortal era como traicionar a Cristo con un beso, como lo hizo Judas. La Sagrada Comunión debía recibirse con un corazón humilde, limpio, y consciente de a quién se está recibiendo. Para él, comulgar no era un derecho automático, sino un privilegio santo que requiere preparación, examen interior y confesión cuando sea necesario. Su profunda devoción por la Eucaristía lo llevó a vivirla como un misterio de amor total. Durante la consagración, sus ojos se llenaban de lágrimas, y muchos testigos afirmaban que su rostro se transformaba. Era como si viviera de nuevo la pasión de Cristo en cada misa. Por eso, enseñaba a los fieles a no comulgar por costumbre, ni por presión, sino por un deseo real de unirse a Cristo. Y esa unión, decía, solo puede hacerse desde la verdad del alma, con fe, arrepentimiento y adoración. El Padre Pío colocaba a la Eucaristía en el centro de toda su vida espiritual. La veía como el momento más alto de comunión con Dios, y como la fuente de todas las gracias. Por eso, insistía en que quien desee acercarse a Jesús en la Sagrada Comunión, debe hacerlo con el corazón limpio, con un amor sincero y una actitud de profunda reverencia. Solo así, afirmaba él, el alma recibe verdaderamente los frutos de este sacramento y experimenta la paz, la fortaleza y el gozo que vienen del cielo. Para el Padre Pío, estar en estado de gracia era vivir con el alma abierta a Dios, limpia de pecado mortal y en comunión con la voluntad divina. No se trataba de alcanzar una perfección imposible, sino de mantener una disposición constante al arrepentimiento, a la confesión y al deseo sincero de agradar a Dios. Él explicaba que todos pecamos de alguna manera,
Pero hay una diferencia fundamental entre los pecados veniales y los mortales. Los primeros hieren la relación con Dios, los segundos la rompen completamente. Y nadie que esté en pecado mortal debería acercarse a recibir la Eucaristía sin antes reconciliarse con el Señor. El Padre Pío tenía una claridad impresionante para distinguir entre ambas clases de pecado. El pecado venial, como una mentira leve, un acto de impaciencia o un pensamiento impuro no consentido, no impide comulgar, aunque recomienda confesarlos frecuentemente para no endurecer el alma. Sin embargo, el pecado mortal, como la fornicación, el odio voluntario, la blasfemia, el robo grave o faltar a misa dominical sin causa justa, cierra el alma a la gracia. Comulgar en ese estado, decía, es como recibir a Cristo con el alma cerrada y el corazón manchado, un acto que aleja aún más de la luz divina. Por eso, el Padre Pío insistía en que la confesión debía preceder a la comunión cuando el alma había caído gravemente. Para él, el sacramento de la reconciliación no era solo un rito, sino una medicina del alma, un encuentro de misericordia donde Dios limpia, restaura y abraza de nuevo a su Hijo. Comulgar en gracia no significa ser perfecto, sino haberse acercado con sinceridad al perdón de Dios y tener el deseo profundo de vivir en su amor. El estado de gracia es esa llama encendida en el corazón que permite al alma recibir a Cristo con alegría y sin temor. Una de las comparaciones más hermosas del Padre Pío era ver al alma como un templo donde habita el Rey. Y como cualquier rey, Cristo merece que su morada esté limpia, ordenada, adornada con humildad y fe. Él decía, cuando el alma está en gracia, Dios se derrama en ella. Pero cuando está en pecado, Dios no puede habitar donde reina la oscuridad. Por eso, enseñaba a no temer la confesión, sino a verla como un don inmenso de la Iglesia, una oportunidad constante para volver al amor. El estado de gracia no es una condición externa, sino una realidad interior. Es el alma reconciliada con Dios, libre del peso del pecado mortal, y abierta a la acción del Espíritu Santo. El Padre Pío invitaba a todos a vivir atentos, vigilantes, y en constante examen de conciencia. No para vivir con miedo, sino con deseo profundo de santidad. Porque cuando el alma está en gracia, la comunión se convierte en un verdadero anticipo del cielo. El Padre Pío era profundamente compasivo, pero también claro y firme cuando se trataba de la vida espiritual y de la dignidad de los sacramentos. Enseñaba que ciertos pecados, cuando se cometen con plena conciencia y voluntad, rompen la comunión del alma con Dios, y por tanto, impiden recibir la Eucaristía hasta que se haya confesado sinceramente. El primero y más común de estos pecados es la impureza en todas sus formas, pensamientos, palabras o actos contrarios a la castidad, tanto en el matrimonio como fuera de él. Para el Padre Pío, la pureza del cuerpo era reflejo de la pureza del alma, y recibir la comunión mientras se vive en pecado contra esta virtud es una grave ofensa a Dios. Otro pecado mortal que el Padre Pío identificaba con frecuencia era la omisión voluntaria de la misa dominical, sin causa justificada. La misa no es una opción, sino un mandamiento divino. Quien pudiendo asistir no lo hace por pereza, indiferencia o comodidad, está rechazando el encuentro con Cristo. Comulgar después de haber faltado a la Santa Misa sin confesarlo es, decía él, una incoherencia espiritual que debe ser reparada. El alma que se aleja del altar el domingo no puede acercarse al altar el lunes sin haber pedido perdón. También era muy firme con respecto al pecado del odio o resentimiento mantenido en el corazón, especialmente si es voluntario. Para el Padre Pío, no se puede recibir al Dios del amor mientras se alimenta odio hacia el prójimo. Recomendaba que antes de comulgar, uno hiciera un examen profundo de su corazón. Si allí había ira, rencor o deseos de venganza, primero debía pedir la gracia de perdonar, aunque fuera difícil. Decía, el alma que no perdona, no puede recibir en verdad al que murió perdonando. Un pecado particularmente doloroso para él era la blasfemia, hablar con desprecio de Dios, de la Virgen, de los santos o de lo sagrado. No necesariamente con grandes insultos, sino también con actitudes de burla, indiferencia o rechazo.
El Padre Pío, siendo sacerdote y confesor, conocía las heridas que estas palabras abrían en el alma y exhortaba con fuerza a confesar estos pecados antes de acercarse a comulgar. La lengua que blasfema no puede, sin conversión, tocar con dignidad el cuerpo de Cristo. Señalaba el pecado del sacrilegio, es decir, comulgar a sabiendas de estar en pecado mortal, o recibir la Eucaristía sin respeto, sin recogimiento, incluso por costumbre o para aparentar. Decía, era uno de los peores actos contra el amor de Dios. El alma que hace esto no solo no recibe gracia, sino que se endurece espiritualmente. Por eso, el Padre Pío insistía, antes de comulgar, hay que mirar al interior, reconocer la propia miseria, y acudir al confesionario si es necesario. Solo así, el alma puede acoger verdaderamente a Cristo y dejarse transformar por su amor. Para el Padre Pío, comulgar en pecado mortal no solo era un error, era una herida profunda al corazón de Jesús. Él lo describía como un acto que, lejos de acercar al alma al cielo, la sumerge más en la oscuridad. Quien recibe la Sagrada Comunión sin haberse reconciliado con Dios comete un sacrilegio, es decir, trata lo sagrado con desprecio, aunque no sea intencional. Este pecado no solo impide recibir las gracias del sacramento, sino que provoca un endurecimiento interior, una insensibilidad espiritual que puede llevar al alma a alejarse cada vez más de Dios. El Padre Pío lo explicaba de forma sencilla: cuando comulgas en pecado mortal, no recibes a Jesús, lo ofendes directamente en su presencia más santa. Por eso insistía tanto en el examen de conciencia antes de cada comunión. No se trata de vivir con miedo o escrúpulo, sino con responsabilidad y amor. Un alma que se prepara bien para comulgar experimenta paz, claridad y una cercanía profunda con Cristo. En cambio, quien se acerca sin preparación ni arrepentimiento, se aleja del bien que podría recibir. Una de las grandes recomendaciones del Padre Pío era que nunca se dejara pasar mucho tiempo sin confesarse. Él mismo confesaba durante largas horas, día tras día, porque sabía que la confesión constante mantiene el alma en gracia, vigilante y sensible a la voz de Dios. Invitaba a sus fieles a no esperar a que el pecado se hiciera grande, sino a acudir al sacramento apenas se tomara conciencia de haber caído. Así, la comunión no se vuelve una rutina, sino un encuentro verdadero con el Señor. También enseñaba que el alma se prepara no solo con confesión, sino con oración, con un corazón abierto, con la disposición humilde de reconocer la necesidad de Dios. Rezar antes de comulgar, hacer silencio interior, pedir a Jesús que limpie y prepare la casa de su visita, eran para él gestos esenciales. Y después de comulgar, recomendaba permanecer unos minutos en intimidad con Cristo, como quien ha recibido un huésped divino que viene a iluminar todo el ser. El Padre Pío afirmaba que no hay nada que impida comulgar de forma digna, si hay arrepentimiento sincero y deseo de conversión. No importa cuán grande haya sido el pecado, Dios siempre espera al alma en el confesionario con los brazos abiertos. Lo único que nos aleja de la gracia es la soberbia de no querer pedir perdón. Por eso, comulgar bien es también un acto de humildad. Reconocer que necesitamos ser purificados para recibir a Jesús. Y cuando se hace así, la comunión se convierte en luz, sanación y fuerza para caminar en santidad. Para el Padre Pío, prepararse para la comunión no era un acto superficial ni mecánico. Él consideraba que la comunión es el momento más sagrado que puede vivir el alma en esta tierra, porque en ella se une íntimamente con Cristo vivo. Por eso, enseñaba que la preparación debía comenzar desde antes, con un examen de conciencia sincero, y si era necesario, acudiendo al sacramento de la confesión. No se trataba de una preparación rápida o distraída, sino de disponerse con todo el corazón, sabiendo que se va a recibir al Rey del cielo. La pureza del alma y la humildad del corazón eran, para él, las mejores vestiduras para ese encuentro. Uno de los consejos más insistentes del Padre Pío era rezar fervorosamente antes de comulgar. Recomendaba hacer una oración de ofrecimiento, de arrepentimiento y de amor. Invitar a Jesús a entrar, no solo en el cuerpo, sino en todo el ser.
Una oración sencilla que él mismo usaba era: Ven, Señor Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, pero confío en tu misericordia infinita. Con esta actitud, enseñaba que el alma se abre, se ablanda, y se vuelve tierra fértil para la gracia. Porque no basta con acercarse al altar, hay que hacerlo con conciencia, con fe y con amor. Después de comulgar, el Padre Pío aconsejaba no salir corriendo, ni distraerse de inmediato, sino permanecer en oración, al menos unos minutos. Decía que esos momentos después de la comunión eran los más preciosos del día, porque Jesús está presente en el alma de manera real y viva. Era entonces cuando recomendaba hablar con él en silencio, agradecer, pedir luz, fuerzas, bendición para la familia, sanación interior, paz del alma. Para el Padre Pío, esos minutos eran una visita divina que no debía desperdiciarse. El alma que se queda a solas con Jesús después de comulgar, decía, recibe gracias que no imagina. Otro de sus consejos más profundos era vivir una vida eucarística más allá del templo, es decir, llevar el fruto de la comunión a la vida diaria. El Padre Pío no quería almas que comulgaran por costumbre y siguieran viviendo en el egoísmo, la crítica o la indiferencia. Comulgar, para él, debía dejar huella, debía transformar la manera de tratar al prójimo, la forma de hablar, de pensar, de actuar. Él enseñaba que quien recibe a Jesús con frecuencia, debe parecerse cada vez más a Él. La comunión debe ser semilla de santidad, no solo un rito exterior. El Padre Pío recomendaba a todos vivir con un deseo constante de comunión, incluso en los días en que no podían comulgar. Invitaba a hacer comuniones espirituales, oraciones del alma que expresan el anhelo de recibir a Jesús. Estas, decía, son también poderosas y agradables a Dios, especialmente cuando el alma está impedida de recibir la Eucaristía por enfermedad, distancia o cualquier causa justa. Vivir con hambre de Dios era, según él, el signo más claro de que el alma iba por buen camino. Y cuando se tiene ese deseo ardiente, cada comunión real se convierte en una verdadera fiesta espiritual. El Padre Pío, con su vida entregada, su amor profundo por Cristo y su celo por la santidad, nos dejó un legado poderoso. Comulgar no es simplemente un rito, es una cita con el cielo. Y como toda cita de amor, requiere preparación, respeto, alegría y pureza. Él nos enseñó que la comunión transforma al alma si ésta se presenta humilde, arrepentida y abierta al Espíritu Santo. No importa cuántas veces hayas fallado, si hay sinceridad y deseo de volver a Dios, el altar siempre estará listo para recibirte. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, quiero recibirte con un alma limpia y un corazón nuevo. Que esa frase sea hoy tu oración, tu compromiso, tu nuevo comienzo. Y no olvides suscribirte a Reflexiones del Padre Pío, donde cada palabra busca acercarte más al amor de Cristo y a la luz de la verdad. Que el Padre Pío interceda por ti, y que cada comunión que vivas sea una renovación de tu alma en el amor de Dios.